Soy Carlos Ulanowski, soy periodista de toda la vida y escritor desde un poco menos de tiempo, pero ya con 23 libros. Yo crecí en una familia de clase media, primero en Caballito, después en Floresta. Mi papá era fabricante de muebles, mi mamá era ama de casa. Tenía un hermano 6 años mayor que yo. La mía fue una casa donde había pocos libros, pero sí hubo muchas revistas y diarios. En casa se compraba el diario El Mundo y mi viejo después, cuando volvía del trabajo, traía La Razón y todos los días había alguna revista. No sé, desde Villiquen hasta El Mundo Deportivo y la revista Racing y el Radiolandia. Todos los días había alguna revista, pero básicamente desde muy chico empecé a leer El Mundo y tenía en la cabeza los nombres de algunos de los cronistas del Mundo, desde Horacio de Dios a Jorge Korenblit, desde Calki, que era crítico de cine, hasta Edgardo Damomio. Bueno, se ve que y fundamentalmente me gustaba mucho Bernardo Neustadt, también porque era hincha de Racing. Uno de mis compañeros de secundario fue Rodolfo Terraño, hicimos toda la secundaria juntos y a él en tercer año se le ocurrió hacer una revista estudiantil que se llamó Orbe, nombre muy pretencioso tenía, pero bueno, esa revista a mí por lo menos me abrió los ojos y me permitió descubrir una cantidad de mundos y de personajes y fundamentalmente de recursos. El recurso de que me sirvió muchísimo después, ya cuando laburé profesionalmente, que cuando uno quería conocer a alguien podía hacerlo a través de la excusa de hacer una nota o la excusa del periodismo, ¿no? La revista estudiantil nos proporcionó una módica popularidad dentro de la escuela y al punto que nos encargaron los actos de finales de cuarto y quinto año. Y entonces, cuando terminamos los dos, tuvimos absolutamente claro que queríamos trabajar en periodismo. Fuimos a golpear puertas a revistas. Alguien nos dijo, tienen que llevar ideas, tienen que llevar sumarios. Uno de los primeros contactos que tuve era una revista, creo que se llamaba Casos, que el jefe de redacción era un tipo que se llama Francisco Loiácono, Pancho Loiácono, y yo le pregunté a Pancho, pero ¿qué pasa si un día me roban estas ideas? Y él me dijo una cosa que me quedó para siempre. Pibe, me dijo, si te roban una idea, se te va a ocurrir otra. Empecé en 1963 como colaborador, me encargaban eso que se llamaban informes. Es una palabra compleja, digo, tiene una carga. Era informante, ¿no? Que hacía unos informes que eran unos socotrocos de 50 páginas, y después había un tipo, un redactor, que lo ponía en valor periodístico y estilístico de acuerdo a la revista que fuera, ¿no? O el diario que fuera. Bueno, así pasó un tiempo hasta que en la editorial Abril, un tipo que se llamaba, también otro de los tipos providenciales de mi vida, se llamaba Osvaldo Seigerman,
me dijo, Jacobo Timerman está por abrir una nueva revista, se fue de Primera Plana y está por abrir una nueva revista. Si eso se da, se concreta, te prometo que te voy a llamar. Pero bueno, finalmente me llamó, cumplió, y ahí el primer jefe de redacción que tuve fue Horacio Berbisky. Y empecé haciendo también muchos informes, hasta que de a poco, ahí estuve 4 años, de a poco empecé a tener un lugar, figuraba ya en el staff, y de a poco tuve un lugar y un día me encargaron unas entrevistas que se llamaban reportajes insolentes. Y era eso, era un joven metido que iba a entrevistar gente para fastidiarla, para molestarla. Digo, había que tener en cuenta el momento que se vivía. No era hoy, digamos. Entonces, cuando hoy leo los reportajes insolentes, me parecen de una candidez impresionante. Una de las últimas que hice, fui a entrevistar a un psicoanalista de moda en ese momento. En casi todas las notas, los jóvenes periodistas metíamos o un psicólogo o un sociólogo. Y entonces lo fui a entrevistar a Alberto Fontana, que era un psicoanalista, que era el psicoanalista de muchos artistas, y elaboré el cuestionario en base a chismes de 2 o 3 pacientes de él. Y entonces una de las preguntas era si era cierto que se comían las uñas. Bueno, esa pregunta lo sacó al tipo, se paró enfurecido y me echó del lugar. Nos echó al fotógrafo y a mí. Y cuando volví a la redacción, le dije a mi jefe, que era Mario Espósito, le dije, Mario, no quiero publicar esa nota. Y Mario, de todas las maneras posibles, me trató de convencer de que tenía que publicarla, que en realidad yo me estaba haciendo cargo de todas las contradicciones habidas y por haber del periodismo, y que eso no estaba bien. Después también en La Opinión y en Satiricón, que fueron otras publicaciones en las que trabajé, arrastré esa superstición de periodista malo, maldito, agresivo. Si yo tuviera que explicar lo que era mi vida entre 1972 y 1974, la verdad que sería de difícil explicación. Pero una muestra de lo que era mi cabeza podía ser contarte lo que era mi día. Yo arrancaba en radio, en un programa que hacíamos con Mario Mactas y Alejandro Dolina, que se llamaba Mañanitas Nocturnas. De ahí me iba a Satiricón. La pasé muy bien en Satiricón. Era un lugar de mucha libertad, de mucha posibilidad expresiva. Y en un momento entre 1973 y 1974 me tientan amigos, gente que conocía de toda la vida y que estaban ya en esos lugares, me tientan para entrar a trabajar en Noticias, que era el diario de los montoneros, y para hacer un programa a la noche, también con Mario Mactas, en esa misma radio, en Radio Argentina, que se llamaba Ruidos en la Cabeza. El programa estaba manejado por un área del Ministerio de Educación que estaba manejada por los montoneros también. Cuando me llamaron de Noticias, yo dije, mirá que yo no soy un militante, no importa, los diarios no se hacen con militantes, se hacen con profesionales, te estamos llamando como profesional. De todas maneras, al segundo o tercer día te exigían como si fueras un militante. Pero lo entiendo, lo comprendí. Pero ese paso por Noticias y ese paso por ese área del Ministerio de Educación no hizo de mí un hombre político.
no, sigo todavía estando bastante distante de la política. Me interesa, la sigo, la entiendo, la comprendo, pero no soy una persona política. En 1974, la presidenta Isabel Martínez clausuró Satiricón. Había salido 2 años, habíamos llegado a vender 250.000 ejemplares. Era una revista realmente de alcance masivo en ese momento. Y a partir de una confusión, porque en La Nación había salido que tanto Mario Mactas como yo éramos los directores de una cosa que ese área del Ministerio de Educación generaba, que se llamaba El Diario de los Chicos, y no era cierto. Nosotros lo único que hacíamos era el programa de radio. A partir de esa confusión que instala un cronista de La Nación, nos empiezan a atacar unas revistas de ultraderecha. Y bueno, para mí fue una experiencia novedosa, horrible, desde ya horrible, pero eso me generó una sensación de piso movido, ¿no? Por primera vez en la vida. Se me había movido el piso. Ya estaba operando la AAA y bueno, en un momento dado, después que clausuraron Satiricón, yo acababa de hacer pareja nuevamente y decidimos irnos con la nula perspicacia política que siempre me caracterizó. Yo dije, vamos, y esto en 2 meses pasa. Paramos primero en Lima, después en Bogotá, y cuando llegamos a México, a través de un amigo, uno de los pocos contactos que tenía en México, me preguntó si quería trabajar. Dije, bueno, sí, estaría bien. No estaba muy decidido. Y este hombre me hizo un contacto y me contrataron en Televisa. Televisa era el emporio, digamos, de la televisión privada de México y radio también, pero querían empezar a dedicarse a la gráfica. Y ahí trabajé muchísimo hasta que, por decisión conjunta, pero más que nada por necesidad de mi mujer, que extrañaba mucho, volvimos. A pesar de que todo el mundo nos decía, no vuelvan porque en marzo va a haber un golpe, no vuelvan. Bueno, volvimos. Y efectivamente, en marzo llegó el golpe. En mayo del 77 otra vez me tuve que ir porque me habían ido a buscar a diversos lugares. Bueno, me volví a ir, y esta vez a México, y ahí sí, una estadía mucho más estable y confortable y seria y comprometida, digamos, con el lugar. Me parece que ahí me volví lo que finalmente soy hoy, qué sé yo, me volví una persona más entendida, más conectada, más seria, más sensible. Cuando nos enteramos que la Argentina había entrado en guerra con Inglaterra por las Malvinas, empecé a garabatear cosas, y ya de vuelta en la Argentina en el 83, terminé un libro que es uno de mis libros más queridos, que se llama Seamos Felices Mientras Estamos Aquí. Un día yo trabajaba en el Instituto de Defensa de los Consumidores y bajé, terminó la jornada laboral, y abajo había un señor, un indígena, un artesano, vendiendo sus artesanías. Y yo, cuando vi esta que decía Seamos Felices Mientras Estamos Aquí, sentí que
contenía un mensaje para nosotros, que estúpidamente vivíamos con el alma y el corazón partidos, ¿no? Un cacho allá y un cacho acá. No sé, digo, el periodismo no es otra cosa que intuiciones, no es otra cosa que acercamientos poco científicos, digamos. Al punto que lo llaman literatura apresurada, y es cierto eso, es una literatura apresurada, pero es esto, suponete, yo vengo hoy al Centro Cultural de la Cooperación, lo recorro de arriba a abajo, hablo con 3 o 4 personas y tengo que volver a la redacción y hacer una nota de 80 líneas. Y la mayor satisfacción de eso es que vos, que fuiste uno de los entrevistados, mañana leas la crónica esa y digas, está bien, este tipo vio las mismas o alguna de las cosas que yo vi acá, ¿no? Es eso, es salir a la calle, husmear, ¿viste? Poner la nariz en determinados lados y registrar lo que pasa, ¿no? Hubo otros momentos en que los periodistas nos creíamos que podíamos ser jueces y hoy también, digo, muchos periodistas creen o actúan a la manera de activistas políticos. Bueno, no es mi caso, no es mi caso. Yo sigo pensando eso, que el mejor periodista es el tipo que proporciona información y divulga cosas, ¿no? El periodismo atraviesa la Argentina, creo que en todo el mundo, también es un fenómeno mundial, ¿no? En cierto aspecto. Atraviesa un momento muy complejo de débil o muy débil creatividad. Y yo lo atribuyo a que el viejo modelo cruje por todos lados, el viejo modelo analógico, por así decirlo, el modelo de periodismo en papel, ¿no? Y el nuevo modelo todavía no está consolidado. Es un bebé que babea por todos los costados. Vale decir que el periodismo está en un momento de transición. Y esto se lo están preguntando las grandes redacciones de todo el mundo, que sin duda han tenido que aceptar eso que llaman la convergencia, pero que todavía la convergencia no les resultó un modelo de negocio propicio. Acá pasa una cosa parecida con las características siempre puntuales o hasta salvajes que tiene la realidad argentina. Acá tiene también, digo, me parece que tiene mucha influencia para que sea un momento poco memorable del periodismo, lo que vos marcaste, la concentración de medios, en el sentido de que una empresa que antes a lo mejor tenía solo un diario matutino nacional, hoy tiene 25 otras 30 unidades de negocio que son pequeñas en relación a lo que es el gran conglomerado que ha generado, pero que también le ha generado eso una cosa muy inconveniente, que son demasiados intereses con los que tienen que cumplir. Entonces, eso, junto con la polarización que en los últimos años ha tenido la sociedad argentina, eso hace que los medios hoy tengan hinchadas, hasta te diría barras bravas, ¿no? Barras bravas que si no cumplís con sus certezas, si no transmitís exactamente, si no corroborás exactamente sus certezas, se enojan mucho. Hay una enorme cantidad de revistas, algunas en papel todavía, otras digitales, desde Mu, que es en papel,
o La Garganta Poderosa, que es en papel, hasta Anfibia, que es una revista de crónicas extraordinarias, extraordinarias. Me parece que hay, digo, unas entre 100 y 200 revistas independientes, autogestivas, que están defendiendo los trapos del mejor periodismo. Hace poco pude entrevistar a Claudia Acuña de la revista Mu, de la cooperativa La Vaca, y entonces le digo, me contaron un secreto que cada tanto, porque ellos tenían un bar primero, ¿no? Ahora no sé, se mudaron, no sé si lo van a seguir teniendo, pero me contaron que cada tanto se turnaban para pasarle el lampazo al baño del bar. Sí, claro, dice, y una de ellas era yo. Eso, ¿no? Digo, me parece que hay una serie de publicaciones que en este momento están haciendo una cosa muy interesante. No solamente sobreviven, sino que hacen como una experiencia que también tiene de político, ¿no? Pero que también tiene de personal, de humano, ¿no? Creo que los años de polarización trajeron seguramente cosas inconvenientes y algunas cosas positivas. Entre lo positivo, incluyo que haya saltado por el aire el mito de la objetividad periodística. Digo, lo veo como una cosa interesante, que de un tiempo a esta parte todos los periodistas debamos revelar desde qué lugar hablamos. Por supuesto que hay periodistas a los que escucho hablar desde un lugar que no es el mío y no me gusta tanto, me gusta más mi lugar. Y mi lugar es uno que con el que pude convivir durante los 12 años que duraron los gobiernos kirchneristas. Digo, yo me sentí bien en esos años. Sentí que tenía gobiernos que habían hecho una cantidad de cosas que yo pensé que nunca se iban a hacer en la Argentina. No son muchas, pero fueron cosas que a mí me conmovieron. Y entonces yo también hablaba y hablo desde un determinado lugar. Cuando el periodismo argentino nace a fines del siglo XIX, nace como sectorizado, nace faccioso, nace al lado de una determinada lucha política, de una determinada bandería, nace como producto de una enemistad entre uno y otro, ¿no? Y ya, bueno, decían, yo no me banco a tal, quiero tener un diario para poder transmitir mis ideas, ¿no? Bueno, hoy la cosa no es así, no es así. Pero, digo, me parece que el momento nos exige a todos los periodistas revelar desde qué lugar hablamos. Si tuviera que elegir un objeto como vos sugerís, bueno, elegiría este objeto, ¿no? Que es una de esas clásicas bolas ¿no? que tienen como nieve, pero bueno, en un lado lo tengo a mi nieto Bruno, que tiene 10 años, y en el otro a mi nieta Carmela, que tiene 8 años. Y yo, la verdad, me llevaría a cualquier lado que fuera este objeto. Lo vigilo permanentemente, ¿no? En casa.
Digo, me parece que el gran esfuerzo es para que ellos terminen de encontrar lo que quieran, sus vocaciones, sus afinidades, las cosas que los hagan felices, ¿no? Eso. Eh, y yo, digo, en la medida que pueda, trataré de acompañar, porque creo que no me cabe otra tarea. Digo, trataré de acompañar en, en- en todo lo que pueda. Eh, yo ya en este momento tengo 73 años y una carrera hecha. No tengo deudas, por suerte. No tengo deudas ni materiales ni morales. Mi redacción es mi casa, ¿no? Y, y me gusta mucho por ahí la posibilidad de seguir haciendo, me gustaría mucho la posibilidad de seguir haciendo libros, ¿no? Me parece que el libro nos ha permitido a los periodistas a poder ampliar nuestro volumen expresivo, ¿no? Imagínate, una nota hoy larga en un diario que te piden son 12, 15.000 caracteres. Eh, un libro puede llegar a tener 1 millón de caracteres, ¿no? Y ahí está la posibilidad de poner todo.